Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Georgina Gabriela Moreira. Soy representante procesal del caso Cervellón García y otros contra Honduras. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de cuál es la problemática en este caso. En sí, cuál es la pregunta a responder, cuál es el tema fundamental, cuáles fueron los hechos, cuál es el análisis y qué fue lo que la Corte dijo o dictaminó ante este caso, ¿verdad? También, asimismo, hablar acerca de los pasos a seguir después de lo que la Corte dijo, qué es lo que el Estado de Honduras tiene que hacer con respecto a este caso. Entonces, para comenzar, yo les traigo unas diapositivas para que nos enfoquemos más con respecto al tema y asimismo responder a lo que es la pregunta fundamental. Hubo una violación a los derechos de estos jóvenes. En este caso, se habla de 4 jóvenes que fueron detenidos entre eso del 15 y el 16 de septiembre del año 1995. Estos 4 jóvenes son Marco Antonio Cervellón García, Ronnie Alexis Betancourt, Diomedes Obed García y Orlando Álvarez Ríos. Los 4 jóvenes no fueron detenidos juntos, sino que fueron detenidos dentro de esas fechas, pero en lugares diferentes. Entonces, a ellos los detienen FUSEP, que en aquel entonces era el encargado, ¿verdad?, de la Fuerza de Seguridad Pública, ellos eran los encargados de lo que ahora es la DPI. Aquí hay algo que nos llama mucho la atención, es de por qué se hizo esa detención. O sea, ¿qué fue lo que los jóvenes hicieron para que a ellos les ocurriera esto y sin ni siquiera poder tomar lo que es el habeas corpus? O sea, sin ni siquiera poder protegerse, sin ni siquiera poder defenderse, mejor dicho, ante esta situación. En sí, el caso menciona de que esta demanda se interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que al mismo tiempo esta demanda se llevó a cabo porque sí hubo una violación a esos derechos. El derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, las garantías judiciales, el derecho a la libertad personal. Entonces, por ende, este caso, más adelante vamos a ver más a fondo lo que en sí la Corte dijo acerca del caso y de qué forma se iba también a tratar con el Estado de Honduras. ¿El Estado de Honduras violentó los derechos a estas personas? Pues más adelante lo vamos a poder responder con base al seguimiento de estas diapositivas. Ahora, el análisis. El análisis de este caso se basa más que todo en la relación de los hechos. Nuestra fundamentación jurídica es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, o muy conocida como el Pacto de San José. Entonces, sí hubo una violación a esos derechos por parte del Estado de Honduras. Entonces, el derecho a la vida es una de las razones fundamentales por las que obviamente nosotros decimos mataron de manera injusta a esta persona. Esto es en base a una opinión personal o a una opinión que no es muy jurídica, como lo puede decir una persona cualquiera. Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta de que cuáles fueron esos derechos que se violentaron, por qué pasó eso, por qué pasaron las cosas así. Entonces, por ende, el caso nunca mencionó cuál fue en sí el motivo de la detención, porque solo fue una detención preventiva, como lo dije anteriormente, pero no demuestra la culpabilidad de estos jóvenes. Sin embargo, ellos no tuvieron acceso. Cada uno en el caso muestra los hechos y las personas, o sea, las familiares en sí, que son las personas afectadas también a largo plazo, son las que narran los hechos y dicen de que no los dejaron ni siquiera hacer una simple llamada para este caso. ¿Qué dijo la Corte ante este caso? Bueno, la Corte dice que la sentencia constituye per se. Es una forma de reparación en los términos del párrafo 180 del mismo caso. Por ende, la sentencia de fecha 21 de septiembre de 2006, la Corte manifiesta y determina los daños materiales que supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas y en su caso de sus familias y los gastos efectuados como consecuencia de los hechos en caso de sub judice. Acá nos está diciendo la Corte que el Estado de Honduras
sí violentó los derechos a las personas, a estos 4 jóvenes. Entonces, el Estado mismo tiene que responder a las personas afectadas, a quienes interpusieron dicha demanda ante la Corte, para que ellos puedan hacerse responsables del daño, de los daños y perjuicios ocasionados a estas personas. Sin embargo, ¿qué es lo que se debe de hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el Estado de Honduras con respecto a lo que la Corte dice? Se tiene que seguir una secuencia, valga la redundancia, o seguir pasos conforme a lo que el Estado de Honduras tiene que hacer. En primer lugar, publicación de la sentencia. Entonces, acá les están diciendo al Estado de Honduras que deberá de publicar en Diario Oficial, La Gaceta, dichos acontecimientos y que ellos son los responsables de la muerte de estos 4 jóvenes. Ahora, seguido de eso, un acto público de reconocimiento de responsabilidad. El Estado de Honduras tiene que hacer, como lo dice acá, un reconocimiento, o sea, tiene que reconocer su grado de responsabilidad y qué fue en sí lo que ellos hicieron, a pesar de todas las circunstancias establecidas en el caso, pues se demuestra de que en sí el Estado de Honduras es el responsable de que también hay un trauma psicológico, lo menciona el caso, hay traumas psicológicos con respecto a sus familiares de estos 4 víctimas, así que tiene que reconocer el Estado de Honduras esta situación. Calle o plaza y placa. Entonces, el Estado de Honduras debe de responder de esta manera, ya sea de una calle, una placa o una plaza con el nombre de estas 4 víctimas. Establecimiento de programas de capacitación en derechos humanos. ¿Por qué? Porque es necesario que ellos hagan esto, porque en aquel entonces no estaban capacitadas muchas personas que trabajaban en estos lugares específicamente o en estas secretarías, por decirlo así, como lo es la Secretaría de Seguridad con respecto y en materia de policía, en materia de personal policial, de qué manera ellos pueden no volver a cometer los mismos hechos que realizaron. Entonces, el Estado debe de cumplir con esto. Y por último, y para finalizar, creación de una base de datos sobre muerte por violencia de jóvenes. La Corte le pide al Estado de Honduras que haga una base de datos de cuántas son las muertes, no solo mensuales, sino que semestrales y anuales, porque no hay un índice, no había un índice de cuántas muertes habían al día o cuántas muertes habían al año de tantos jóvenes que inclusive podría ser que fueran de pandillas, pero que aún así se salían de las pandillas, se salían de la delincuencia para mejorar sus vidas y aún así pasaba lo peor de los casos. Así que con esto culmino hoy con mi breve resumen acerca de este caso. Espero les haya gustado y espero también les haya servido. Nos vemos pronto.